Estoy segura que no todo el mundo, todas las veces que compra algo, ve de dónde vino. ¿Cómo hacemos que la gente se empiece a fijar realmente en voy a darle la vuelta al paquete y voy a ver de dónde vino, deforestó un árbol o algún proceso específico tal vez con el que yo no estoy de acuerdo? The environment has always been interesting for me because it affects me, it affects my son, it affects future generation. And I always thought that you cannot be so selfish as to live the way you please and not leave anything for your descendant. El medio ambiente también es un tema político y es necesario entenderlo de esa manera. Sí, hay países que todavía están tratando de incrementar la capacidad productiva en detrimento del ambiente. Es una realidad que los medios, como un compromiso con la ciudadanía y con la opinión pública, deben hacer frente. Cuando tenía como 12 años, mi papá me regaló una cámara de fotos y me encantaba, porque me daba acceso a lugares que tal vez no hubiera considerado poder entrar. Entonces como que la vi como una herramienta, así como un pasaporte. No soy fotógrafa, pero creo que igual el periodismo sigue siendo un tipo de pasaporte, o sea, te permite acceder a toda clase de mundos, de comunidades. Es el poder de unir mundos, de mostrar puntos de vista, diferencias y hacer que la gente se influencie por eso que le estás dando, que se pregunte ciertas cosas. Creo que eso es lo que más me gusta y por eso también decidí ser periodista. Lo que me interesó de participar de esta conferencia fue realmente poder sumergirme en un tema que aún en el Ecuador, de donde yo vengo, no se habla realmente demasiado. Aún no se debate o se conversa o se piensa cuál es el impacto de la cadena de producción y cómo esto puede afectar a la biodiversidad o al entorno en donde estas actividades se están desarrollando. Entonces, para mí fue súper importante poder tener la oportunidad de reunirme con 8 periodistas, nutrirme de sus experiencias, de lo que podían ellos compartir con respecto a lo que ya han hecho, para también un poco enriquecer la manera en la que, en este caso, yo voy a reportear sobre estos commodities en el Ecuador. Nosotros coincidimos en que desde los medios tenemos que comenzar a evangelizar a la gente sobre lo que implica el cambio climático. Entonces no es una cuestión acá de que las autoridades nomás son necias, o que el sector privado contamina, o que la ONG no hace el trabajo suficientemente completo como para poder revertir la situación, no. Es un esfuerzo colectivo en el que los medios también tienen una responsabilidad enorme, ¿verdad? In a conference, you meet a lot of people from a lot of background with a lot of opinion that from who you can have an exchange and learn. Because in real life, you have to go and phone one person and then the other person and the other person. You have to look for the person. Here, everybody's here. Y por otro lado también, cuando estuvimos en los paneles, en las sesiones con las personas que vinieron a ser parte de la conferencia, pues aprender de ellos y también aprender del lado más sistema, cómo involucro al gobierno, cómo involucro a la ONG, qué pasa con el sector privado y cómo las personas que están aquí están haciendo ese trabajo. I talked to somebody from Peru, actually, from an NGO, and when we were talking about the Peruvian government official, I was asking the governors, for example, are they so open to sustainability ideas, or are they forced to be open by, I don't know, the president or something like that? And it turns out, no, they were on their own interested in sustainability. I was asking why. He thought that one of the factors that influenced that is because the governors are part of a global organization of governors. So they're much more exposed to the international view that, you know, this is climate change, this is you have to act on this. So they became much more aware of the idea rather than governors in Indonesia, they don't travel a lot. They travel across their region, but they don't go abroad. So their minds are not as open as people here, for example, in terms of governor, yeah. In particular in palm oil, because palm oil is one of the main crop in Indonesia. It's one of the main earner, and it gives a job to millions of people. La mayoría de mi trabajo en cuanto a medio ambiente se ha basado mucho en explotación minera y petrolera, pero muy poco con respecto a green commodities o commodities como tal. Creo que es importante para mí un commodity
porque creo que, al menos en Ecuador, no hablamos de desarrollo a menos de que hablemos de otro tipo de actividades. La gente tiende a estancar el debate del desarrollo solo en minería y petróleo. Y creo que ahí viene como que también lo interesante de los commodities. Nosotros sí tenemos commodities, muchos. Tenemos café, tenemos cacao, tenemos palm oil, tenemos camarón, tenemos otro tipo de pesca. Es algo que no consideramos como una fuente de desarrollo y sobre todo de desarrollo sostenible. Los commodities también te pueden dar un nuevo punto de vista en cuanto al desarrollo. Paraguay, por ser un país en el que su actividad económica está basada en los agronegocios, debe tener una conciencia mucho más trabajada sobre lo que implica producir en armonía con el ambiente. Paraguay debería ser líder en el mundo en prácticas de desarrollo sostenible por ser justamente un país agroexportador. Bueno, ayer en la visita en Pucacaca la experiencia fue realmente enriquecedora al poder concretar la idea de qué es el desarrollo sostenible. Era el caso de una cooperativa que aglutina a 2.000 agricultores que trabajan el cacao y que de esa manera, como bloque, pueden exportar, digamos, pueden trabajar de manera colectiva y de manera organizada. Por un lado conocí la experiencia del agricultor y por otro lado conocí la cadena productiva. Él no estaba pensando en expansión, él estaba pensando en optimizar el espacio que tiene. En Chasuta también tuvimos la oportunidad de conocer a George. Él es uno de los socios de la cooperativa Yima Cacao y fue súper interesante escuchar su historia porque él es una de las personas con las que empezó la cooperativa y para él empezar esta plantación de cacao en donde una vez vivieron sus padres es algo que a él le hace sentir que un poco lleva el legado también de su familia y que ve un fruto súper claro de eso. Chasuta tiene más de 200 años, ¿no? Es un pueblo que va emergiendo con sus problemas, como todo pueblo, ¿no? Ha tenido sus etapas malas y buenas, ¿no? En la época del terrorismo y del narcotráfico, acá la vida no valía nada, era muy temida. Peor el que estaba metido en el cultivo ilícito de la coca. A veces en Chasuta se encontraba un cadáver a la orilla del río o en la calle tirada. Eran ajustes de cuenta. Ahora estamos viviendo en paz. ¿Y cómo llegamos a esto? A través de USAID le financian al gobierno peruano para la erradicación de la coca. Se elige al cacao como un producto alternativo al cultivo de la coca. Es así que el cacao está considerado como el producto bandera de San Martín. Y San Martín es la región que produce más cacao a nivel nacional. Yo soy natural de Chasuta. Estudié primaria y luego salí a estudiar mis estudios superiores. He regresado hace 5 años a sembrar cacao. Ahora tengo una parcela, tengo 3,5 hectáreas en total. Mi parcela está sembrada bajo el sistema agroforestal. Inicialmente, antes de sembrar el cacao, yo sembré plátano y luego las especies forestales, entre bolaina y capirona. Esos árboles, aparte de recuperar los bosques, vienen a ser un protector, una sombra para el cacao. Hay que tener mucha fe. Les digo a mis socios, a los socios de Yima Cacao, no se desalienten, al contrario, hay que seguir adelante. Y debemos seguir adelante, así vengan plagas, enfermedades, desastres, hay que seguir adelante. Porque depende de cada uno de nosotros tener una mejor vida. There's one thing that's striking in San Martin, especially in Chasuta, is that the whole environment actually contributed to enable a transformation that was relatively rapid. In the space of within less than 10 years, you've been able to move from coca plantation to cocoa and starting exporting, which is formidable, I think. Changing the mindset is not an easy thing, and to be able to do it in so short a time is amazing. A mí una cosa que me pareció súper interesante fue que mucho de lo que hicieron con esta cooperativa se basó mucho también en la memoria de lo que ocurrió antes. Y para ellos ese es el mayor también desarrollo que han tenido. Ellos también ven que el desarrollo vino cuando ya no tenían toque de queda y podían ir a la calle, que tenían paz. Una cuestión de desarrollo como que personal, de comunidad. Por ese lado creo que eso es lo que más he aprendido, qué es lo que significa un commodity en este contexto. Pero
qué pasa con otros lugares en donde estos proyectos tal vez no han funcionado y por qué el ejemplo de Chasuta no se puede replicar tan fácilmente incluso aquí en el Perú. Creo que sí es replicable, pero creo que en cada país va a ser una experiencia diferente porque los contextos son diferentes, porque las regulaciones son diferentes, porque las organizaciones que están involucradas son diferentes. Es un reto que cada país tiene que un poco también enfrentar. I want to point out that, with such a big country like Indonesia unless you're becoming sustainable, you're not going anywhere. Like 40% of the national output is smallholders. No education, no money. I mean, basically they're left over. They're pushed aside from the discussion at the national level. And this is the people that we should take and help go to the sustainable path. ¿Cómo hacemos que todo lo que estamos conversando aquí entre gente que trabaja en commodities se traslade a la gente común? ¿Cómo hacemos que el chocolate que se produjo con ese cacao se compre y se priorice frente a otro tipo de chocolate? Son cosas que la gente necesita empezar a conversar. Y eso también es algo que aún tenemos que engranar en nuestros hábitos, nuestro concepto de consumir. Esa es la última cosa de la cadena que necesita unir. La esencia del periodista es lidiar con la realidad y la realidad te dice de que hoy estamos en un estado crítico. Podemos llegar a un punto que el daño pueda ser irreversible. Nosotros debemos empezar a potenciar este tipo de flujos informativos que le den a la gente herramientas para poder empoderarse y saber qué tiene que hacer para poder ser un actor clave dentro del proceso de reversión de este efecto nocivo para el ambiente que se genera desde la misma sociedad, porque al no tener la información adecuada está siendo negligente con la causa. Sin lugar a dudas, después de esta experiencia, con mucho más argumentos, con mucho más noción y conciencia, vuelvo a mi país para tratar de seguir generando historias que le demuestren a la gente la situación en la que estamos y cómo podemos revertir esta situación. What I want to take back to Indonesia is that, you see, you have to have a champion, you have to have somebody who leads the effort, but you also have to have an environment that's supporting that decision. And it's the confluence of environment and people that really wants to work hard that makes it happen. And this has to happen in Indonesia too. Nuestra economía también depende de esos commodities y en un sentido así súper puro pudieran ser un ejemplo de que hay otras maneras de ser sustentables sin abusar de los recursos de los que un país también siempre ha dependido.